El día en que Pietra Terrosa se movió. Bogotá para vivir todos del mismo lado. Era un día cualquiera de mayo y doña Pietra Terrosa había amanecido como si nada. Sobre su rechoncha figura corrían, como siempre, ríos, lagos, mares y océanos. Ese día necesitaba más que nunca renovar sus adornos. Necesitaba cambiar sus aretes arbóreos, su cinturón montañoso, sus casitas, parques y luces de mil colores. Quería seguir siendo la más linda de la galaxia. Sus gustos para comer no habían cambiado. Disfrutaba de suculentos dinosaurios, piedras en salsa roja caliente, raíces, lombrices y agua refrescante para una mejor digestión. A veces estaba tan repleta que parecía que fuera a estallar, y entonces su estómago se movía y crujía. Seguro no era un problema de lombrices. De repente, Pietra no aguantó más y comenzó a moverse y a estirarse y a estirarse. Bonifacio Saltarín, el conejo, fue el primero en que lo notó. Sabía que cada cierto tiempo, a veces cada 50 años, a veces cada 100, a veces cada 400, a doña Pietra le daba por desperezarse, moverse y reacomodarse. Incluso cada cierto tiempo tosía y eructaba fuertemente. Cada vez que esto ocurría, doña Prieta renovaba sus adornos y sus vestidos, como arreglándose para una fiesta galáctica. Entonces cambiaba el rumbo de un río en la India, explotaba un volcán en Colombia, desbarataba una montaña en Japón, tumbaba árboles en México, desaparecía islas en Hawái y hacía aparecer nuevos ríos y montañas en el Himalaya. Bonifacio sabía que estos movimientos facilitaban la digestión de Pietra. Era una forma de liberar de su panzota el exceso de energía, porque si no, la indigestión la haría volar en 1000 pedazos. A eso se le había puesto el nombre de temblores o terremotos. Al tiempo que jalaba sus bigotes, que parecían alfileres, Bonifacio se apresuró mientras arreglaba sus pantalones de estrellitas y su camisa de colores. En realidad, el asunto no era tan preocupante para él. Con Rita y sus hijos habían construido su madriguera de tal manera que cuando Pietra se moviera, no se cayera y los lastimara. Habían practicado una y otra vez la forma de protegerse dentro de ella. Habían puesto puntitos verdes en los sitios más seguros, acostados a los lados de la cama, acurrucados contra las columnas, protegiéndose la cabeza, metidos debajo de los muebles más resistentes y, lo más importante, por ningún motivo podían quedarse en la cocina. En las alacenas de la cocina los objetos pesados estaban puestos en la parte de abajo y las puertas tenían bisagras para evitar que los trastos se cayeran encima. Habían atornillado en la pared la biblioteca, los muebles y electrodomésticos grandes, para evitar el peligro de ser aplastados como cucarachas. El calentador estaba asegurado contra la pared para evitar una ruptura del tubo. Tenían un extintor y sabían usarlo por si acaso se prendía fuego. También sabían cuál era el lugar seguro para encontrarse fuera de la casa en caso de una situación imprevista. De pronto, Pietra Terrosa comenzó a moverse más y más fuerte. A pocos kilómetros de profundidad, se retorcía y crujía estruendosamente. Era así como si una estampida de elefantes estuviera pasando por debajo de la madriguera. El ruido era estremecedor, pero eso era apenas natural con su colosal figura. Bonifacio se apresuró hacia un sitio despejado, cuidándose de que ningún árbol lo aplastara. Mientras tanto, en su casa, de 2 saltos, Rita se metió con el conejillo más pequeño debajo de la mesa.
mientras los otros conejos en un santiamén se alejaban de las ventanas y se acurrucaban al lado de la columna de la madriguera, cubriéndose la cabeza con los brazos. El ruido era ensordecedor y todo se movía. Las lámparas brincaban de las mesas, los libros volaban de la biblioteca, el chocolate caliente se derramaba sobre la estufa, los cubiertos sonaban como dando un concierto y los cuadros se bamboneaban respondiendo a la orquesta cubiertil. Pasaron tal vez unos 40 segundos y Pietra dejó de moverse. El conejillo más pequeño estaba muy asustado. Luego todos salieron calmadamente hacia el parque de frente. Sabían que a veces Pietra se demoraba mucho en acomodarse y entonces volvía y se movía y se removía hasta quedar cómoda y contenta. Ese era el sitio más seguro que había escogido para encontrarse en caso de que sucediera un imprevisto. Afuera las cosas no se veían bien. El árbol de la familia Ardilla Hule se había desplomado. No se veía ninguno de ellos por ahí. Bonifacio se apresuró hacia el punto de encuentro y se dio cuenta de que la familia Castor López necesitaba ayuda. Papá Castor había quedado atrapado bajo los escombros de un poste de cemento. Aunque trató de roerlo con sus poderosos dientes, lo único que logró fue que se le desportillara. Finalmente pudieron liberar a papá Castor. El pobre, ya encorvado como un 8, quedó más estropeado. Probablemente iba a tener que usar un yeso en la pata izquierda por un par de meses, eso sin contar con la prótesis que iba a necesitar para reponer sus dientes. En ese momento el corazón de Bonifacio dio un salto más grande que el que podía dar con sus patas, pues se acordó de sus parientes los ratones Pérez. Ellos vivían al otro lado del bosque. Desesperadamente se fue a buscarlos, dando grandes saltos, pero solo encontró su casa desbaratada e incendiada. Encontró tirada en el piso una fotografía de la familia con sus bordes chamuscados. Metió la foto en el bolsillo del pantalón de estrellitas y regresó a la casa triste y acongojado. Sus alfilerudos bigotes se encorvaron. Pensaba que los había perdido para siempre. Cuando iba de regreso detrás de un carro viejo, escuchó un lloriqueo. Se trataba de Carlitos, el menor de los hijos de la familia Ardilla Hule. Bonifacio llevó al pequeñín, todavía aturdido por el suceso, al parque donde estaba Rita y sus hijos, mientras se tenía noticias de su familia. Pasaron varios días. Todos los animales se habían organizado para reconstruir y arreglar las viviendas que se habían dañado, cuando a lo lejos se vieron unas pequeñas sombras que se acercaban. Eran los Pérez, estaban vivos. Rita llamó apresuradamente a Bonifacio, que cuando los vio lloró de felicidad. Todos se abrazaron, por lo menos estaban con vida. Sin embargo, los Pérez se veían muy tristes por la pérdida de su casa. Los niños también se veían acongojados, pues sus juguetes y sus libros se habían quemado. Durante varios días no habían tenido ni agua, ni comida, ni un sitio donde dormir, ni siquiera dinero para comprar, pues en el suceso los bancos no habían funcionado. Habían tenido que irse a vivir a la casa de un familiar en un pueblo cercano. Realmente estaban muy disgustados con Pietra porque había descargado su energía estomacal sobre ellos. Bonifacio les recordó que un día les había advertido sobre la necesidad de reforzar su casa para evitar que se destruyera con un terremoto. Los ratones Pérez en esa ocasión no creyeron que eso pudiera suceder y poco les había importado. Claro, solo hasta ese día de mayo. Bonifacio trató de calmarlos y les dijo que no era cierto que Pietra quisiera hacerles daño, sino que eran ellos los que no habían escuchado sus constantes advertencias. Les contó que cuando la vieja Pietra Terrosa
le daba por acomodarse, muchas de las cosas que estaban sobre ellas podían caerse. Siempre había sido así, y en el futuro podría volver a ocurrir. Dibujándoles una piedra cuando era joven, les hizo entender que era un ser vivo y con su propia personalidad y que cambiaba permanentemente. Los niños Pérez estaban muy asombrados. Se imaginaron a Pietra como un gran huevo tibio con su cáscara flotante partida en grandes pedazos. Gracias a sus movimientos existía la cordillera de los Andes, los volcanes y otras maravillas de la naturaleza. Mientras tanto, detrás de un árbol de vez en cuando se asomaba el asustadizo chiquitín de los ardilaúle. A los niños les causó curiosidad y se acercaron a él. Pero, ¡oh, sorpresa! Carlitos le dio un gran mordisco al mayor de los Pérez y estalló en sollozos. Bonifacio les contó que Carlitos había perdido a sus padres y se había vuelto muy agresivo. En esos momentos, más que nunca, necesitaba cariño y comprensión. Desde el terremoto sentía miedo de los desconocidos. No había querido regresar al jardín y a duras penas comía. En las noches tenía sueños horribles. Escuchaba los ruidos estrepitosos de Pietra y se despertaba gritando que unas rocas gigantes lo amenazaban con aplastarlo. Vivía triste y casi no hablaba. Todos decidieron brindarle mucho afecto y dedicarle mayor atención. Los Pérez sintieron que nada podían hacer para sentirse más seguros. Entonces fue cuando Bonifacio mencionó unas palabras bastante resbalosas y trabalenguosas. Sismo resistencia. Sismo resistencia. Todos habían puesto cara de asombro, se habían trabado al tratar de pronunciarla y les retumbaba en la cabeza. Sismo resistencia. Sismo resistencia. Eso quería decir que las paredes de las casas estaban aseguradas con vigas y columnas y que tenían buenos cimientos. Nuevamente les había mostrado con dibujos esas palabras raras. Papá Ratón sintió que algo le faltaba por saber. No comprendía por qué su casa se había incendiado y si eso tenía que ver con los movimientos de Pietra o no. Bonifacio aclaró que con los movimientos era posible que se rompieran las tuberías de gas, se presentaran cortocircuitos y las estufas o velas podían prender otras cosas que estaban alrededor. En ese momento, Papá Ratón recordó que se había salido un momento a la tienda y había dejado cocinando una deliciosa torta de queso. Además que en la cocina tenía frascos de barsol y cera. Bonifacio y el ratón Pérez comenzaron a atar cabos. Bonifacio se dio cuenta de que era hora de enseñarle a ser prevenido y buscó en un viejo baúl todas aquellas cosas con las que su abuelo le había enseñado a ser prevenido. Guardaba una lotería con algunas normas de seguridad frente al fuego. Aléjate de las cosas que te pueden quemar, como las ollas de la cocina, los fósforos, las velas, la plancha. Aléjate de las cosas que se pueden encender, como barsol, alcohol o gasolina. Si hay humo, busca una salida, jamás te escondas, y desplázate gateando por debajo de él. Enfría con agua una quemadura. Si tu ropa se prende, detente. Cubre tu cara, tírate al piso y ponte a rodar. No abras una puerta si al tocarla notas que está caliente o si pasa humo por debajo de ella. Unos fantásticos puntos verdes para señalar los sitios seguros y unos rojos para señalar los sitios peligrosos. El famoso diario de la protección de la familia Saltarín. Averigua si la casa donde vives es sismo resistente.
Fija un punto de encuentro en caso de emergencia. Cambia de lugar o asegura los objetos pesados que pueden caerse y hacerte daño durante un terremoto. Identifica con puntos verdes los sitios más seguros de tu casa. Identifica con puntos rojos los sitios más peligrosos de tu casa. Organiza el kit de emergencia en una maleta, en un lugar seguro con linterna, radio con pilas, pito, comidas enlatadas, agua, abrelatas, velas, fósforos, botiquín, copia del documento o documentos importantes, copia de las llaves y herramientas. Elabora un listado de los números de emergencia, bomberos, policía, defensa civil, ambulancias o centros de salud cercanos. Ubica un extintor tipo ABC cerca de la cocina. Aprende a cerrar las llaves del gas, del agua y a bajar los sacos de la energía. Aprende con tu familia a conocer los signos vitales. Practica los comportamientos de protección frente al fuego. Identifica con tu familia las cosas que pueden quemarse y alejarlas de las fuentes de calor. Una tarjetica para emergencias. Finalmente cada uno quedó con una tarea y todos se pusieron a trabajar. Terminaron tan agotados que querían dormir. La diferencia es que ahora sí podían hacerlo tranquilos, pues ya sabían cómo ser prevenidos. El día que Pietra Terrosa se movió. Esta es una publicación del Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.